ayudándonos con esta presentación. Pero antes que eso, necesitamos para la confección del diagrama ciertos valores que no van a ser necesarios. Vamos a la planilla de cálculo y nuevamente acá hacemos unas estimaciones porque para el trazado del diagrama circular los valores de cortocircuito que nosotros necesitamos son los referidos a la tensión nominal. Concluyendo un poco del TP5, vamos a aproximar la corriente de cortocircuito tomando que es 5 veces la corriente nominal y la potencia de cortocircuito 3 veces la potencia nominal del motor. Y bueno, como dije anteriormente, la tensión de cortocircuito va a estar referido al valor nominal, 380. Bueno, con estos valores lo que primero hacemos es definir las escalas que vamos a utilizar. En este caso, para la confección del diagrama, se tomó una escala de corriente de 0,1 A. Y bueno, todas las escalas eh, salen en consecuencia a esto. Estos son los valores que vamos a utilizar. Bueno, acá se calculó en base a esa escala la corriente de corto y la potencia de corto. Estos son los valores en milímetros. Mismo con la corriente de vacío y la potencia de vacío. Pero para el trazado del diagrama circular necesitamos descomponer esos valores de corriente. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es calcular el segmento ON. Este segmento es el que compone la ordenada de la corriente de vacío. Queda definido por esta ecuación y el valor en milímetros es este. Hacemos lo mismo con la componente de abscisa de la corriente de vacío y tenemos este valor en milímetros. Con la corriente de corto hacemos lo mismo, teniendo la potencia y la tensión, calculamos la ordenada y la componente de abscisa. Entonces tenemos la corriente de vacío en sus componentes y la corriente de corto con sus componentes. Además vamos a calcular el segmento ST que nos va a ser necesario, ya lo veremos en la confección del diagrama para qué lo vamos a utilizar. Aplicamos la ecuación y calculamos su medida en milímetros. Y por último el segmento DH. Bueno, pasemos a la presentación. En primera instancia lo que hacemos es, con las componentes que tenemos de la corriente de vacío y de corto, bueno, obviamente trazamos unos ejes para tener una referencia. El centro de coordenadas va a ser el punto O, y trazamos la corriente de vacío, que acá no se aprecia muy bien, pero está acá, y la corriente de corto. Bueno, con esto que trazamos, con estas corrientes que trazamos, ya podemos definir lo que va a ser el eje NS, uniendo desde el extremo de la corriente de cortocircuito al extremo de la corriente de vacío, el segmento NS. Bueno, hay una corrección de la norma que menciona la norma IRAM, en el cual debemos corregir el eje, este eje
que sería el eje A, lo vamos a ver en una próxima diapositiva un poco mejor. Está trazado, es una recta horizontal, está trazado desde el punto N, que es donde empieza el eje NS. Ese es el punto N. Ese eje horizontal en la norma IRA menciona la corrección de un ángulo para ajustar más el diagrama circular. Para esa corrección lo que debemos hacer es medir el ángulo entre la corriente de cortocircuito y nuestro eje que definimos en la diapositiva anterior como NS. Medimos ese ángulo entre ellos. En este caso se observa que es de 1 grado. Y desde el punto N vamos a trazar un nuevo eje, el cual definiremos como U, que va a llevar un ángulo de 1 grado, como se puede visualizar acá. Nuestro eje que mencioné en un principio A, el horizontal, y el corregido que va a ser el U. Ya definido nuestro eje U. El eje va a llevar la denominación de NU por el punto N y el extremo 1. Bueno, ya teniendo la medida ya teniendo trazado el eje NU, ya podemos definir lo que va a ser nuestro centro de la circunferencia, el punto C. El mismo se traza tomando la mitad del segmento NS, vamos a la mitad, y trazamos una perpendicular desde ese punto, el cual acá se visualiza, que son 90 grados. Una perpendicular la prolongamos hasta tocar con el eje NU. Este punto va a ser el punto denominado C, el cual va a ser nuestro centro de la circunferencia, como lo podemos ver acá. Y la circunferencia la podemos trazar obviamente haciendo centro en este punto hasta el punto N, o si queremos hacia el punto del extremo de cortocircuito, nuestro punto S, con lo que va a quedar conformado ya la circunferencia. Bueno, desde el punto S trazamos una recta que va a ser perpendicular al eje NU. Acá vemos que está a 90 grados. Este eje nos va a permitir el trazado del segmento ST, el cual habíamos calculado en nuestra planilla de cálculo. Teniendo la medida, vamos al punto S y desde este punto calculamos lo que dice la planilla de cálculo, ST. Lo trazamos. Bueno, este es nuestro punto ST. Desde el extremo del punto del segmento NT, vamos a poder trazar esta recta o eje, como lo quieran llamar, NT, que va a ir desde el punto T hasta el punto N. Este eje después nos va a ser útil para hacer las mediciones de cúpula. Bueno, en el siguiente paso lo que hacemos es del eje o del segmento NS, lo prolongamos. Prolongamos hasta tocar con los ejes
coordenado, el de abscisa, ¿no? Este punto de intersección va a quedar definido como el punto D. Bueno, desde el punto D, lo primero que vamos a hacer es, desde el punto S, vamos a trazar una horizontal hasta tocar con el eje de ordenadas. Esta va a ser la componente OS', que ya la habíamos calculado, pero la dejamos definida. Este va a ser nuestro punto S'. ¿Por qué trazamos esto? Porque ahora lo vamos a necesitar. Desde el punto D que habíamos definido, trazamos una perpendicular al eje NU y lo prolongamos hasta tocar con la recta esta que trazamos anteriormente. Ahí va a quedar definido nuestro punto F. Desde el punto S ahora vamos a trazar una recta que va a ser paralela a la recta NU hasta tocar con nuestra recta que trazamos anteriormente. Ahí va a quedar denominado nuestro punto F'. Bueno, esta recta nos va a ser útil, que después por una simplificación vamos a utilizar la recta de Fs, y decía que nos va a ser útil para poder calcular los rendimientos en los distintos puntos de funcionamiento.